Can Yaman se nos ha echado a llorar. Y no fue en una escena de novela, fue de verdad. Y todos nos quedamos como, ¿qué pasó aquí? Porque este hombre siempre va de superhombre, de tipo duro que no se inmuta, ¿verdad? Pero de repente, zas, lágrimas. Y claro, el salseo está que arde. A ver, que yo sepa, Can Yaman no es de los que se andan con chiquitas. Siempre con esa sonrisa, con esa pose de galán internacional. Lo ves en Instagram y parece que tiene la vida resuelta, gimnasio, viajes, contratos millonarios. ¿Quién se iba a imaginar que detrás de toda esa fachada había un drama a punto de explotar? Lo que yo creo que está pasando aquí es que a veces la presión mediática, el estar siempre en el punto de mira, desgasta. Y mucho. Imaginaos cada paso que das, cada relación, cada supuesta discusión, lo analizan hasta el último detalle. Para ser honestos, a cualquiera se le aflojaría el alma. Y quizás este fue el momento en que a Can se le vino todo encima. Muchos dicen que sus lágrimas son pura actuación, una estrategia para generar empatía o quizás para desviar la atención de otros líos. Pero yo, que sigo esto de cerca, no lo veo tan claro. Hay una vulnerabilidad en esas imágenes que me parece real. Es como si de repente se le hubiera caído la armadura. ¿Y cuál es esa historia secreta que podría haber provocado esto? Ahí es donde está el meollo del asunto. Se rumorea mucho sobre sus últimas relaciones, especialmente con esa influencer italiana, ¿la recordáis? Siempre con altibajos, con idas y venidas. Quizás algo se rompió ahí de verdad, algo que lo marcó profundamente. O tal vez sea algo más personal, algo que viene de casa, o incluso de la propia industria, que es muy cruel a veces. Pensemos un poco qué significa para alguien como él, que tiene millones de fans pendientes de su vida, mostrarse así de frágil. Es un riesgo enorme. Si fuera una estrategia, podría salirle muy mal. La gente podría pensar que es un manipulador. Por eso me inclino más a pensar que hay algo de verdad detrás. Quizás esté lidiando con la soledad del éxito. Cuando alcanzas ese nivel de fama, te aíslas sin darte cuenta. Tienes un círculo súper reducido, y la autenticidad se vuelve un bien muy escaso. Y él, que parece un tío que valora mucho la lealtad y las relaciones profundas, podría estar sufriendo por eso. También está el tema de las expectativas. Él mismo se ha puesto el listón muy alto, tanto profesionalmente como en su vida personal. Y cuando las cosas no salen como uno espera, el golpe puede ser duro. Imagínate que tenías un proyecto muy importante en marcha y se cae, o que una relación que creías sólida termina de forma inesperada. Eso te puede derrumbar, aunque seas Can Yaman. Para ser honestos, esto nos enseña que detrás de esas caras perfectas de las revistas y las pantallas, hay personas con sus propias batallas. Y a veces la lucha interna es la más difícil. La que no se ve, la que te hace llorar en silencio, o en este caso, a la vista de todos. Y una cosa que me intriga mucho es si esto va a cambiar algo en su carrera. ¿Va a empezar a ser más selectivo con sus proyectos? ¿Va a buscar un tipo de papeles más introspectivos? ¿O quizás va a tomarse un respiro para reencontrarse consigo mismo? Porque sinceramente, visto lo visto, necesita curar esas heridas. Además, recordemos que él está intentando abrirse camino en Hollywood, ¿verdad? Y en ese mundo, la imagen lo es todo. Mostrarte vulnerable puede ser un arma de doble filo. Podría humanizarlo o podría hacer que lo vean como alguien menos duro para los papeles que suelen darle. Lo que yo sospecho es que este episodio de lágrimas es solo la punta del iceberg. Algo más gordo debe estar pasando para que un tipo como él pierda los papeles de esa manera. Y creo que el tiempo dirá si esto es un momento pasajero o el inicio de un cambio radical en su vida y su carrera. Pero ahora quiero saber vuestra opinión, que esto está que arde. ¿Creéis que Can Yaman está sufriendo por amor, por la presión de la fama, o es todo una gran actuación?